podemos ver por aquí es un problema de física fundamental en el que se aplican las leyes de Newton en el plano inclinado. Si tú ya estás en preparatoria, seguramente sabrás a qué me refiero con esto. Un objeto se desliza sobre una superficie inclinada, no es más que eso. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué el ángulo de inclinación del plano inclinado con respecto al eje X horizontal es el mismo ángulo que se forma entre el vector peso y la componente en Y de ese vector? Es que sí, tu profesor te dice que cuando trabajes con el plano inclinado, este ángulo será igual a este otro y tú sin pensarlo le haces caso. Pues es tu profesor, como ¿por qué tendrías que dudar de lo que él dice? Pues en este video vamos a aprender por qué es que esos dos ángulos son iguales. Pero analicemos primero qué es el plano inclinado. Bueno, pues se refiere al plano cartesiano, ese que tiene un eje X y un eje Y. Algunos les dicen eje horizontal y eje vertical al eje X y Y respectivamente. Pero el problema de llamarlo así es que si giramos o inclinamos un poquito ese plano cartesiano, tanto X como Y dejan de ser horizontal y vertical respectivamente. Entonces tú tienes el plano cartesiano así, lo giras tantito y eso se convierte en el famosísimo plano inclinado. Pues resulta que en este tipo de problemas se desliza un objeto sobre ese eje X inclinado y nos piden hallar, no sé, la fuerza de fricción, la masa del objeto, la fuerza normal, la fuerza del peso, etc. Aquí nos vamos a centrar en la fuerza del peso. Recordemos que el vector de la fuerza del peso siempre se dirige hacia abajo, siempre hacia el centro de la Tierra, independientemente de si el objeto está inclinado, recostado, girado, vertical, horizontal, como quieras. Pues como siempre va hacia abajo, se suele dibujar una flechita que representa a ese vector de esta manera. Pero si ese objeto se desliza sobre un plano que está inclinado, entonces como la fuerza del peso es un vector, se va a descomponer en dos componentes, la componente en X y la componente en Y del plano inclinado. Si el plano no estuviera inclinado, todo el vector del peso se va hacia el eje Y, pero como en estos casos el plano está inclinado, pues entonces el peso le pertenece tanto a X como a Y. Es por eso que decimos que se descompone en estas dos componentes. Y aquí es donde viene el asunto de este ángulo de aquí, que siempre va a ser igual a este otro ángulo. ¿Pero por qué? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla y la clave está en el triángulo rectángulo y en la relación de ángulos complementarios. Primero veamos qué es el triángulo rectángulo. Pues resulta que es aquel que tiene un ángulo interno de 90 grados. Por ejemplo, estos que estás viendo por aquí. ¿No se te hace esto algo familiar? Ahora, ¿qué son los ángulos complementarios? Bueno, pues se refieren a aquellos cuya suma equivale a 90 grados sexagesimales. Por ejemplo, entre estos dos ángulos 75 y 15 grados suman 90 grados sexagesimales. 10 y 80 suman 90 grados sexagesimales. 40 y 50 suman 90 grados sexagesimales, etc. ¿Tampoco se te hace esto muy familiar? Además, es importante mencionar que todo triángulo, independientemente de qué tipo de triángulo sea en el plano, la suma de sus tres ángulos internos será de 180 grados sexagesimales. Siempre. Bueno, pues como podemos ver aquí, entre el vector peso, el eje X horizontal y el eje X inclinado se forma un triángulo rectángulo. Y también se forma aquí otro triángulo rectángulo entre el eje Y inclinado, el eje X horizontal y el vector del peso. Bueno, pues como aquí hay un triángulo rectángulo, indiscutiblemente este ángulo mide 90 grados. Además, a nosotros ya nos habían proporcionado este ángulo que es de 50 grados sexagesimales. Por lo tanto, si aquí hay 90 grados sexagesimales y aquí hay 50 grados sexagesimales, ¿cuánto debería medir este otro ángulo para que la suma de esos tres ángulos internos del triángulo dé 180? Pues claro, 40 grados sexagesimales. Bien, pues entonces ya tenemos los tres ángulos internos de este triángulo de aquí. Ahora viene la relación de ángulos complementarios para demostrar que este ángulo es igual a este otro. ¿Cómo? Pues es muy obvio. Aquí tenemos ya 40 grados sexagesimales. Y si entre estos dos ángulos deben sumar 90 grados sexagesimales, entonces ¿cuánto debería medir este ángulo para que se complete la suma de 90 grados? Claro, pues 50 grados sexagesimales. Acabamos de demostrar que este ángulo siempre será igual a este otro en este tipo de problemas en el plano inclinado. Además, indiscutiblemente nosotros aquí ya teníamos un ángulo de 90 grados porque este triángulo también era rectángulo. Entonces, si este ángulo es de 90 grados y este otro es de 40 grados, ¿cuánto debería medir este otro ángulo para que la suma de los ángulos internos de ese triángulo sea igual a 180 grados? Claro, pues 50 grados sexagesimales. Entonces, además, estamos comprobando que tanto este triángulo que está por aquí como este otro triángulo son semejantes, es decir, que sus ángulos internos son iguales y además sus lados van a ser proporcionales. Pero bueno, eso ya queda para otro video. Pues bueno, así que cada vez que vayas a resolver un problema de física, pregúntate si realmente sabes lo que estás haciendo. Recuerda que hay que tener una buena base matemática antes de introducirnos al mundo de la física. Así o más claro. Sígueme, es gratis.